Buah. Buah, no sabría decirte, ¿eh? No sé. És que esta pregunta cuesta bastante normalmente. La preparació de l'entrevista és molt important. És per això que hem de treballar-la i, sobretot, tindre molt clar el que anem a dir. En la medida en que vosotras y vosotros trabajáis previamente la preparación de aquellas preguntas que de repente os puedan plantear, vuestro nivel de seguridad y vuestro nivel de tranquilidad será mayor. Yo creo que con ninguno, porque soy una persona de las que le dicen algo y se lo toma como una autocrítica buena. Així la resposta no seria bona si donarem una resposta negativa, és a dir, descalificarem algú. Podríamos reformularlo de la manera de que en mi experiencia profesional he trabajado con diferentes tipos de liderazgo, me he ido adaptando a las circunstancias dependiendo del nivel profesional que he tenido que desempeñar. Pues de una forma empática. Primero plantearme por qué no está cumpliendo el trabajo, ver si es un problema suyo personal o si es un problema mío o colectivo, y en ese caso tratar de atajarlo de la mejor medida. En tot cas, oferís una resposta positiva, no et quedes impassiu e intenta ajudar-li. Al final vamos a trabajar y vamos a buscar un clima lo más adecuado posible, pero nuestro contexto es no personal sino profesional. Yo sí tengo pareja y bueno, lo que yo haga le tiene que parecer bien, de todas formas, es mi vida personal. No són respostes que valoren per al lloc de treball. Para ver cómo la persona se siente y cómo responde ante ella. Simplement contesta sincerament i sense cap problema. Pues a mí me gusta muchísimo planificarme con tablas de Excel y con calendarios y sobre todo organizarme de una forma muy visual. Así que intentaría hacer la organización pues en base a las tareas más pesadas primero y poco a poco ir organizándome hasta tener cada vez menos. Debemos de recordar que en principio lo mejor es planificar con tiempo, pero en cualquier caso manifestar que si se produce una situación de acúmulo o una situación que nos tiene que abrumar, vamos a ser capaces de dar respuesta ante el reto que se nos ha planteado. És una bona oportunitat per a presentar les teues qualitats. Ahí pots ressaltar sempre la teua organització, la teua manera de treballar i sobretot el teu repartiment de temps. Pues lo primero es un gran trabajo en equipo, que es algo que me gusta siempre trabajar con mis compañeros. Soy una persona muy proactiva, se me da muy bien gestionar los conflictos que pueden haber siempre y que siempre tengo ganas de aprender, me gusta reciclarme. Aprofita esta resposta per a dir totes les teues fortaleses, és a dir, si tú te ajustes a ese perfil de lloc de treball, es la hora de vendre. Como habrás revisado previamente cuáles son los objetivos de la empresa, puedes ver cuáles son las características que van a tener en cuenta y puedes hacer una venta o una promoción de ti misma. Pues pienso que me identificaría mucho con el perro, por ejemplo, porque es un animal muy simpático, muy dócil y muy alegre. Recorda que l'animal que has triat ha d'identificar-te, és a dir, no només digues aquest animal, sinó has de justificar aquesta resposta amb les teues qualitats i les teues habilitats. Tendríamos que también conocer el tipo de empresa, las características de los empleados y empleadas que la empresa busca. La situación más desagradable que puedo encontrar a nivel laboral es cuando tengo que explicarle a alguien algo que yo mismo no pueda tener claro de mí. A nivel laboral, la situación más desagradable cuando se presenta, el planteamiento que hago es distanciarme de la forma personal a la profesional y tratar de verlo desde la perspectiva de mi puesto laboral que estoy desempeñando. Pega-li la volta a la pregunta, és a dir, allò que ha paregut desagradable, intenta convertir-lo o intenta respondre de manera que pugues donar les teues qualitats per a resolució de problemes. Pues conforme a lo que estipule la ley. Prepárate esta pregunta. Si has investigat un poquet sobre l'empresa i sobre el sector, podràs traure la informació del salari que pots tindre dins del conveni. Si hemos hecho un buen trabajo de planificación
y de preparación de la entrevista y conocemos nuestros logros y todo lo que podemos aportar a la empresa, pues que también lo hagamos saber, porque eso también puede suponer un incremento salarial y un reconocimiento posterior. Muy empática, soy súper responsable y muy creativa también. No soy demasiado organizada, me cuesta un poquito esa parte, aunque estoy trabajando en ello. Paciencia también, la frustración a veces, cuando haces algo y después no te lo reconocen, etc. Revisa l'oferta de treball i mira què podem dir per apropar-se al perfil del candidat. Convertís lo negatiu en positiu, perquè la teua feblesa siga un repte professional que hagis superat. No dudéis en buscar nuestro asesoramiento profesional en cualquier momento que lo necesitéis. Recorda que pots preparar-te l'entrevista amb nosaltres en els espais Labora. Has de demanar cita prèvia en el servici d'orientació a través de la web labora.gva.es i access.labora. Entres en la teua àrea personal i demanes la cita prèvia.